Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Bienvenidos y gracias por estar junto a nosotros. Estamos en una serie práctica estudiando Romanos capítulo 12 al 16, verso a verso. El tema de hoy tiene que ver con la voluntad de Dios en nuestras vidas y veremos principios prácticos en nuestras vidas. Dios tiene una voluntad para sus hijos. La voluntad de Dios siempre es buena, la voluntad de Dios siempre es agradable, la voluntad de Dios siempre es perfecta. Presta atención a la primera parte del tema, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pablo en el capítulo 12, en la parte segunda del versículo 2, dice lo siguiente: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agrega agradable y perfecta. Bajo este texto vemos algunos aspectos importantes y hoy quiero compartir con ustedes el tema sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos encanta decir y que queremos hacer la voluntad de Dios, pero ¿realmente conozco cuál es su voluntad? ¿Realmente estoy haciendo la voluntad del Señor? Recuerdo hace años atrás, en mi último año de estudios allá en Argentina, conversando con alguno de mis compañeros. Recuerdo esa conversación, estábamos en nuestro cuarto, éramos 10 o 12 más o menos, estábamos tomando unos mates, recuerdo que acompañado con unas facturitas, haciendo memoria de lo que fueron nuestros 4 años. Y en un momento hice la pregunta al grupo que estábamos ahí: ¿cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? Esa fue mi pregunta a mis compañeros y también, obviamente, a mi propio corazón. La gran mayoría de ellos respondió: aún no lo sé. Al leer el libro de Efesios, en el capítulo 5, el verso 17, donde el apóstol Pablo nos lleva a un terreno práctico, nos lleva al compromiso en la vida cristiana, Pablo nos dice lo siguiente: que usted y yo, que los creyentes debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es por eso que Pablo nos exhorta que debemos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en este capítulo tan práctico de la vida cristiana como Romanos capítulo 12, que tiene que ver con nuestra dedicación, con nuestra consagración, con nuestro compromiso, con nuestra colaboración en el cuerpo, Pablo nos lleva al terreno de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo revela Dios hoy su voluntad? Sería interesante, Chuck Swindoll en su libro acerca de la voluntad de Dios, él dice: sería tremendamente interesante que pudiésemos saber la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabía la nación de Israel? Ellos exactamente sabían lo que debían hacer, porque cuando se movía la columna o la nube de fuego y avanzaba, la nación de Israel debía movilizarse. Hoy no tenemos esos medios, esas revelaciones especiales de parte de Dios. ¿Cómo Dios revela entonces su voluntad? ¿Qué cosas no son la voluntad de Dios y que nosotros asumimos y las estamos haciendo aún sabiendo que no es la voluntad de Dios? ¿Qué requisitos hay para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo puedo estar seguro de que mis decisiones son realmente lo que Dios quiere, van acorde a su voluntad? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Hace años atrás oía un sermón que me llamó mucho la atención, porque a veces creemos que la voluntad de Dios es algo místico, es algo mecánico y casi parece que es algo mágico. 2 pasos para adelante, uno hacia la izquierda, uno hacia arriba, otro nuevamente hacia la derecha y ya sabemos la voluntad de Dios.
Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, va a describir lo siguiente, que a veces la voluntad de Dios incluye ciertos momentos en nuestras vidas que parecen difíciles, oscuros, pero que de alguna forma en la soberanía de Dios están trabajando a nuestro favor. Ese precioso cántico, creo que lo cantábamos este domingo, que aunque no pueda verlo, Él está obrando. En Romanos capítulo 8, verso 28, Pablo dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que Dios siempre tiene un propósito, aunque tengamos que pasar por momentos interminables de dificultad en nuestra perspectiva humana, y que a veces creemos que Dios se le escaparon las cosas o que no está bajo el control. Aún en la tormenta, en los momentos difíciles, Dios está ahí, Dios está orquestando las cosas y Dios tiene un propósito. Lo vemos en el caso de Job, cuando en un día pierde su familia, su riqueza, su posición, su nombre, su prestigio, lo que él tenía, todo. Ya un día después su esposa le dice: niega a Dios y luego muérete porque ya no te queda nada más. Al final de ese libro podemos observar que bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job capítulo 42, verso 12. Bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. ¿Por qué? A pesar de que él no veía, a pesar de que él no entendía, cuando él recibe todas las noticias catastróficas, en Job capítulo 1 dice que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de todo, él sabía que Dios tiene el control y que hay una voluntad soberana. Al mirar Romanos capítulo 12, podemos observar en un principio interesante. Primero, que Dios tiene una voluntad para sus hijos. El texto dice: para que comprobéis. Para llegar a la conclusión, para llegar al análisis, para llegar a la comprensión, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. El término voluntad es un término interesante que tiene que ver con mandatos de Dios, que tiene que ver con los deseos de Dios para nosotros. A través de Jeremías, Dios le dijo a la nación de Israel en el capítulo 29, verso 11, algo interesante: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan. Vemos acá un principio interesante. Dios tiene una voluntad para sus hijos. En segundo lugar, esa voluntad siempre es buena. Tenemos un lindo coro que cantamos: bueno es Dios, siempre es Dios es bueno. Y aunque a veces pasamos en momentos difíciles, sabemos que Dios es bueno. Y el término bueno significa que es intrínsecamente bueno, que coincide con lo expresado con Dios en sus mandamientos. Dios no es egoísta, Dios no está motivado con intenciones ocultas, maléficas o dañinas. Eso es lo que Satanás intentó hacer con Eva, con Adán, con el hombre, hasta el día de hoy. Pero Dios es bueno y su voluntad es buena, y su voluntad también es agradable, que satisface. No hay nada más satisfactorio en una persona que saber que lo que está haciendo es la voluntad de Dios en su vida. Eso da fortaleza, eso da firmeza, eso da paz, eso nos da armonía con nuestro Creador, saber que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, porque Dios tiene una voluntad. En segundo lugar, porque esa voluntad es buena. En tercer lugar, porque esa voluntad es agradable. Y en cuarto lugar, esa voluntad de Dios es perfecta, que produce, escúchame bien, en la persona lo mejor. Es decir, si es perfecta, nos ayuda a madurar. ¿Recuerdas que en nuestro estudio anterior les compartía la historia de un amigo y de una frase que cuando la aprendí siempre me llama mucho la atención y me llama a la reflexión? Difícil es hacer la voluntad de Dios, pero más difícil es estar fuera de ellas. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Crees tú esto acerca de la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta? ¿Sinceramente lo crees o solamente es parte de tu cultura cristiana, de tus conceptos? ¿Crees tú que hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable, es perfecto? Si tu respuesta es sí, o si tu respuesta es un amén, ¿por qué no buscamos su voluntad para nuestras vidas y la ponemos por obra?
¿Por qué anteponemos a la voluntad de Dios nuestros intereses, nuestras conclusiones, nuestras propias prioridades? El Salmo 143, verso 10, el salmista dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta increíble oración del Salmo 143, verso 10, me enseña lo siguiente: que no siempre sabemos hacer la voluntad de Dios. El salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, y da la razón, porque tú eres mi Dios. Si realmente Dios es tu Dios, si realmente Jesús es tu Señor, ¿por qué no estás haciendo su voluntad? Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Se nos dice que debemos pedir que se nos enseñe la voluntad de Dios. Dice el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Se nos dice que debemos tener la disposición de hacer la voluntad de Dios, pero la pregunta es, ¿realmente estoy viviendo en la voluntad del Señor? Esto me hace pensar que puede haber creyentes que vivan sus vidas fuera de la voluntad de Dios. A esto se le ha denominado así, la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? No lo leemos explícitamente en las Escrituras. Es un término que hemos acuñado para decir lo siguiente. Hablamos de la voluntad permisiva, que es ese ejercicio divino que Dios en cierta forma permite que usted y yo tomemos nuestras propias decisiones, aunque no son las correctas para nuestra vida, y por razones obvias, el fin que Dios permite esto es para darnos a nosotros una lección. Muchos toman y tomarán decisiones basadas, por ejemplo, en sus capacidades, en su prudencia, en sus emociones, en sus intereses, en sus caprichos personales y no según la perfecta voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es también perfecta. Tenemos un caso cuando la nación de Israel deliberadamente decide rechazar la teocracia. En ese momento ellos rechazaron la teocracia. Ellos dijeron: no queremos teocracia, queremos una monarquía, y eligieron a Saúl. Ahora, al elegir a Saúl, Dios se lo permitió, pero fue un rey que se alejó de la voluntad de Dios, que no hizo la voluntad de Dios, lamentablemente. Ese es un caso. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente en sinceridad le preguntó al Señor, al igual que lo hizo el apóstol Pablo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Hechos capítulo 9, verso 6. Qué extraño suena hoy. Vivimos en una generación de cohetes teledirigidos, de misiles, de drones, de comunicaciones a distancia, pero aún el hombre no puede dirigir su vida correctamente. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Al pensar en la voluntad de Dios en nuestras vidas, permíteme rápidamente hacerte mención de 3 verdades importantes que no debemos olvidar acerca de la voluntad de Dios. Primero las menciono. En primer lugar, la primera verdad importante acerca de la voluntad de Dios es que tenemos la promesa de parte de Dios de que Él nos va a guiar. Dios presenta su voluntad en la palabra y Dios presenta su voluntad a nosotros. Y en tercer lugar, debe haber de parte de nosotros una predisposición como hijos de Dios a saber y conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, la promesa de Dios de guiar a sus hijos. En Romanos, en el capítulo 8, verso 14, yo sé que tú conoces este texto. Romanos, en el capítulo 8, verso 14, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí encontramos la gran promesa de Dios de guiar a sus hijos. El Padre está en los cielos controlando todas las cosas. En la tierra está y a nuestro lado está nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, en nuestros corazones, para garantizarnos en esa guía. Dios lo promete. Romanos capítulo 8, versículo 14. Al leer el caso de la conversión de Saulo, vemos algo interesante, porque cuando él
le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Se le dice a Saulo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios utilizaría a Ananías para llevarle un mensaje directamente a Saulo de Tarso para que él entendiese cuál era su llamado, cuál era el propósito de Dios en sus vidas. Ahora, si bien es cierto, no se nos va a aparecer a nosotros el Señor, como ocurrió en el caso de Saulo. No vamos a ver nosotros una columna o una nube de fuego, sin duda alguna que no es así, o no vamos a oír jamás una voz audible que me va a decir Dios, casi dictándome: esto es lo que tienes que hacer. Sin embargo, en las Escrituras yo veo esa promesa. ¿Recuerdas Efesios capítulo 2, verso 10, que dice que Dios preparó buenas obras para que andemos con ella? Y esas buenas obras las preparó Dios de antemano. Si Dios las preparó de antemano, es porque hay una voluntad específica para tu vida y para mi vida. En Isaías capítulo 58, el verso 11, Dios dice así: Jehová te pastoreará siempre, te guiará siempre. Dios promete guiar a sus hijos, conducir a sus hijos. En Proverbios, en el capítulo 3, en verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En Proverbios capítulo 16, verso 9 dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Salmo 143, 10: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No lo va a hacer por una columna de fuego o una voz audible o una aparición de un ser en especial. Dios pudiera hacerlo, pero Dios hoy tiene un medio para guiarnos, tiene una forma para guiarnos. Su Espíritu Santo está en nosotros y tenemos la palabra de Dios, de la cual Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin duda alguna, para el ser humano la voluntad de Dios es que conozcan a Cristo como su Salvador personal. Mientras tú no tomes este paso decisivo, no puedes decir que soy un hijo, una hija de Dios. Pero hoy, ahí donde estás, en un acto de fe, puedes reconocer tu condición de pecador y decirle a Jesús: perdóname, entra a mi vida, te reconozco como mi Salvador personal y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Si tomas este paso de fe, llámanos al teléfono que damos al final de nuestra programación. Queremos ayudarte y guiarte en tu nueva vida en Cristo para que descubras las verdades de Dios en tu vida. Recuerda que como iglesia te hacemos una cordial invitación para que participes junto a nosotros de nuestros servicios semanales. Domingos, 10 de la mañana, servicio de adoración principal. Ven, participa junto a nosotros. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.